Gloria a Dios. Vaya pequeñas cosas. Pueden ser pequeñas para nuestro Dios, pero que a veces para nosotros nos atribulan, ¿verdad? Hay cosas que nosotros las vemos de una dimensión, pero en verdad cuando Dios envía una palabra a nuestro espíritu nos hace ver la realidad, son cosas pequeñas, pero que esas cosas pequeñas nos dejan una gran enseñanza en nuestras vidas. Dios es bueno, mis hermanos, y hasta que nosotros no pasamos ciertas circunstancias no nos damos cuenta de lo grande que es nuestro Dios. Pero tenemos un Dios grande y poderoso. Si se lo va a dar, dérselo fuerte al Señor. Venimos de una gran fiesta que tuvimos ayer, que era el cierre del campamento, mis hermanos, un campamento bastante comprometiente, bastante complicado, pero Dios es el que tiene el control de todo y al final pues hay victoria. Y también estuvimos celebrando nuestros bautismos, una gran bendición también haber estado ahí los que estuvimos, los que no estuvieron pues se perdieron esa gran fiesta. Todo muy lindo, gracias a Dios y gracias a nuestros pastores que se proponen para que las cosas salgan perfectas, ¿verdad? Así es que vamos cada día, mis hermanos, alcanzando nuevos niveles, ¿verdad? En el nombre del Señor. Este ministerio va creciendo, pues, y ayer casi habíamos como unas 200 personas ahí. Es maravilloso lo que Dios ha hecho y ese local que nos ha dado, pues, todavía alcanza para más. Así es que Dios sabe para cuánto tiempo y para quienes ha preparado ese lugar. Le damos gracias a Dios por un día maravilloso que tuvimos ayer. Y bueno, hoy vamos a la palabra de Dios, mis hermanos, les invito a que abra su Biblia en el libro de Jeremías. Libro de Jeremías, capítulo 6. Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Cuando lo tenga me da un amén. Gloria al Señor. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Ok. Le damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y qué, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, qué tremenda esa respuesta, ¿verdad? Le decimos al Señor, te damos gracias, amado Dios, en esta preciosa mañana. Espíritu Santo, que estás presente en este lugar, te pedimos que tomes el control, primeramente de mi vida, Señor, y que tomes el control de tus hijos, de los que están presentes, de los que nos siguen por las redes sociales, que podamos estar atentos a tu palabra, Señor, donde tú nos quieras hablar, la circunstancia, las situaciones que estemos viviendo, Señor, tu palabra siempre llega a tiempo como una medicina para nuestros huesos, para nuestra alma, para nuestro espíritu, Señor. Y te pedimos que en esta preciosa mañana, Señor, no sea palabra de hombre,
sino palabra que viene de tu Espíritu, amado Dios, para el alivio de nuestras almas, para el descanso de nuestras almas, para corregir nuestros caminos, para llevarnos a una vida eterna. Señor, queremos mejorar cada día nuestra vida, queremos caminar, Señor, en tus caminos y no en nuestros caminos, amado Dios. Y yo te pido en el nombre de Jesús que reprendas ese devorador, Dios mío, devorador de la palabra, ese sueño, ese cansancio, esa preocupación, esa angustia, ese dolor, Señor, que puede ser la actitud, o puede ser, Dios mío, esa parte dañada, Señor, del alma del hombre, que puede apartar ese alimento espiritual para nuestras vidas. Hoy lo reprendemos en el nombre de Jesús, y que nuestras vidas, cuerpo, alma y espíritu, señores, puedan estar en este lugar recibiendo, alimentándose de tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Toma el control de este lugar, Señor, y si hay algún dolor y si hay algún problema, Dios mío, oh, dale paz a tu pueblo, dale sanidad, dale liberación, para que puedan estar atentos, amado Dios, al consejo de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tome asiento y no se vaya a dormir, si no vamos a hacer como el domingo pasado. Parece que funcionó. Con algunos, con otros parece que fue música para sus oídos. Se durmieron más rápido. Bueno, qué bueno, les voy dando el tema ya de la predicación, el conocimiento de los caminos. Amén. El conocimiento de los caminos, que tiene que ver muchas veces, mis hermanos, con nuestro diario andar, donde nosotros nos movemos, ¿verdad? Hoy vivimos en un país muy antiguo, muy histórico, ¿verdad? Nosotros que venimos del tercer mundo, pues no tenemos tanta historia, solo de los indios, pero hasta por ahí llegamos, ¿verdad? Pero acá vivimos, mis hermanos, en un país con una rica historia, y las ciudades que hoy hemos conocido, que hoy podemos apreciar, que a pesar de que ya no se encuentra mucha evidencia, pero todavía hay evidencia de lo antiguo, de lo que pasaron estas tierras. Yo cuando llegué acá a la Italia, y pasaba ahí por Porta Romana, por Porta Venecia, pasaba por donde están esos pedazos de muros. No sé si usted todavía tiene memoria, si ha pasado por esos lugares y ve esos muros, ¿verdad? Y yo decía, cuando me encontraba en medio del tráfico, decía, ¿por qué no botan esos pedazos de muro y hacen las calles más anchas? Acá pueden caber 4 o 5 carriles, decía yo, y se termina este problema. Y la verdad es de que o porque como cultura nuestra no nos gusta mucho la historia, o no, o seré yo, quizás solamente yo, el que no tiene esta pasión por la historia. Pero esos pedazos de muro, cuando ya comenzamos a estudiar en el instituto y comenzamos a ver la historia de la iglesia, fui dándome cuenta cuán importantes son esas evidencias. Cuánto es lindo. Hicimos un viaje, creo que fuimos la única promoción del instituto que hizo un viaje a Roma. Y Roma es una ciudad, mis hermanos, bien a la antigua, tiene muros, tiene todavía columnas en pie, tiene todas esas reparaciones que a continuo las están haciendo en todas esas antigüedades. Y entonces me pude profundizar más en la historia, y me di cuenta cuánto importante es eso.
Y yo decía, wow, qué bueno que hoy yo puedo conocer esto, qué bueno que Dios me ha dado la oportunidad de poder entender lo que en el pasado sucedió. Y hoy que nosotros conocemos la Biblia, hoy que nosotros pues conocemos la historia del pueblo de Israel y podemos ver también los que han tenido la oportunidad de viajar a Jerusalén, pueden confirmar lo que está escrito. Y por eso es que nosotros vemos estos países europeos, estos países antiguos, mis hermanos, tienen mucha visita de diferentes partes del mundo, porque les apasiona la historia, les apasiona el pasado, y hoy vienen a comprobar, hoy tienen la oportunidad, el que tiene la oportunidad para poder venir a ver esa historia, y se hacen acompañar de guías. Porque muchos de nosotros, como le digo, yo al inicio cuando pasaba por esas partes de Milano y yo no le hallaba sentido, ¿por qué no habían quitado todas esas puertas antiguas? ¿Por qué no habían botado esos pedazos de muro? No le hallaba sentido, pero ahora me doy cuenta que es una riqueza. Entonces, las personas que vienen, mis hermanos, vienen y buscan una guía, buscan una persona que les cuente la historia, que sepa por qué existe, cuándo fue derribado, cuándo fue construido, por qué y quiénes lo hicieron. Entonces, hoy nosotros podemos aprender de eso. Pero qué tal si no estuviera esa evidencia, pero qué tal si no tuviéramos esa historia real, palpable de lo que fue. Entonces eso le da un valor, le da un crédito a la palabra de Dios cuando encontramos, mis hermanos, los tiempos que han sido especificados, que han sido contados, escritos en la palabra de Dios, para darnos la certeza y la convicción de que tenemos un Dios, mis hermanos, poderoso. Y esto de la historia, mis hermanos, no nos debe de meternos esa desesperación, no debe de preocuparnos tanto, de decir, ay Dios mío, si Dios hizo eso, porque cuando vemos, como decía ayer nuestro pastor, no, tenemos un Dios fuerte, un Dios celoso, un Dios que castiga, pero conforme a lo que vayamos viendo esta preciosa mañana, mis hermanos, Dios no nos ha dejado leyes, no nos ha dejado estatuto, no nos ha dejado preceptos porque nos quiere castigar. Dios nos ha dejado esta bendita palabra, es para que nosotros caminemos en rectitud. Y muchos de nosotros, mis hermanos, debemos de ir aprendiendo a vivir en esta vida a pesar de que la historia de Israel es una historia bastante cruel, como Dios ha castigado a Israel. Por eso dice su palabra, mis hermanos, que Dios es como un padre, y el padre que ama a sus hijos los castiga, pero los castiga para bien, no porque Dios sea maltratador, sino porque eso nos ayuda, mis hermanos, a caminar en rectitud. Entonces, por eso vemos estos países que han tenido destrucción. ¿Por qué? ¿Por qué Roma fue destruido? ¿Por qué Israel ha sido destruido? ¿Por qué Sodoma y Gomorra fue destruido? ¿Por qué vino el diluvio? Y todas estas cosas han sucedido porque la maldad del hombre, el pecado del hombre ha llevado a la destrucción. ¿Y quién lo dicta? ¿Y quién lo permite? Al Dios que le servimos, mi hermano. A ese Dios que nosotros hemos tomado, hemos elegido como nuestro Dios. Y no es porque, como le digo, sea un Dios que nos quiere castigar, sino que es un Dios bueno. Mire, nos vamos a lo moderno y lo llevo a esto. Los que tienen, los que manejan, los que tienen sus autos y van diariamente por las calles, están las calles llenas de tantas indicaciones, ¿no es así?
Hay diferentes tipos de indicaciones que encontramos en las carreteras. Una de precaución, una de obligación, otra de prohibición. Y todas esas señales que nosotros encontramos, los que manejamos, muchas veces las ignoramos. Muchas veces no le damos la importancia. Pero fueron puestas, mis hermanos, porque por alguna razón, algún motivo, nosotros debemos de percatarnos de esa señal para no tener problemas más adelante. Hay una entrada que viene de la autoestrada, que muchos conocen la curva ahí de Chertosa. Esa curva era bien peligrosa. Muchas veces en la mañana, que yo trabajaba de corriere, muchas veces en la mañana, en esa vuelta me encontré con carros que se daban vuelta y los encontraba de frente así. Y yo decía, ¿por qué? Porque la gente viene saliendo de la autoestrada y viene a toda velocidad. Y llegaba a esa curva y la agarraban con toda velocidad. Y cuando no lograban sostener el carro, se daba vuelta. Hasta ahí llegaba su recorrido. Ahora tengo más de 3, 4 años que no veo un accidente en esa curva. ¿Sabe qué hicieron? 100, 200 metros antes de llegar a esa curva pusieron una cámara. Que esa cámara te dice que no la debes de pasar más de 60 kilómetros, 70 kilómetros por hora. Y si tú te pasas de 70 kilómetros por hora, ¡paz! Te hace la fotito. Te hace hasta el selfie si quieres. Y te lo mandan a casa. A mí me llegó alguna de ellas. Pero nos educaron. Pero nos enseñaron que esa curva no se debe de pasar más de 70 kilómetros por hora. Porque la curva, si tú la pasas a 90, 100, te jala la curva y el vehículo no está capacitado para pasar esa curva a esa velocidad. Porque es muy cerrada. Entonces, esas indicaciones, mis hermanos, que estaban, nadie las respetaba. A nadie le interesaba y las agarraba como quería esa curva. Lo importante era pasar esa curva y llegar al destino. Así en la vida cristiana, muchos de nosotros no respetamos las indicaciones que Dios nos ha dejado en su palabra. Y hoy vivimos una vida, mis hermanos, que vamos sin que nadie nos tiene que decir nada, sin que nadie nos tiene que corregir, sin que nadie nos tiene que prohibir. Pero la vida del cristiano no es así. Dios nos ha dejado señales, mis hermanos, nos ha dejado muchas leyes para que nosotros tomemos precaución, para que nosotros las tomemos en cuenta en nuestra vida y no llevemos una vida desordenada, sino que vivamos vidas conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros estamos, mis hermanos, en grado de cambiar la manera de vivir? Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos, mis hermanos, a estar atentos a lo que Dios nos habla? ¿Cuántos de nosotros estamos poniendo en práctica lo que Dios nos ha dejado en esta palabra bendita para que nosotros lleguemos con un buen final al final de nuestra vida o cuando Él regrese? En el contexto, mis hermanos, de estos versículos que hemos leído o del capítulo o del libro de Jeremías, el pueblo de Israel, ¿cómo estaba viviendo? ¿Por qué el Señor les dice que se vuelvan a las sendas antiguas? ¿Por qué el Señor hoy nos lo dice a nosotros? Que debemos de mirar, que debemos de velar, que debemos de estar atentos, que seamos observativos, que veamos cómo se está moviendo la iglesia, cómo se está moviendo el mundo y cuál es el rumbo hacia dónde nosotros estamos siguiendo. ¿Hemos dejado las sendas antiguas? ¿Hemos cambiado, mis hermanos,
la manera de vivir. Como decía nuestro pastor ayer, o sea, la iglesia ya no tiene un modelo de vida, sino que está siguiendo el modelo de vida del mundo. La iglesia no está convirtiendo al mundo, el mundo está convirtiendo a la iglesia. Y eso es lo que el versículo nos está diciendo esta mañana. Paraos. O sea, antes de que te vayas al precipicio, antes que te vayas a caer, antes que vayas a cambiar el camino, cuando uno está por perderse, mis hermanos, si se detuviese un momento y reflexionara y dijera, ¿a dónde tengo que ir? No te perdieras. De todos los que fueron ayer al refugio, me tocó que ir a buscar a una persona que se había perdido. Era la primera vez que iba. Pero si no siguió las indicaciones, pero si esa persona se paraba antes de irse a meter donde se fue a meter, estaba tan desesperado que decía, no, nosotros nos regresamos, nosotros no llegamos porque ya son las 11 y casi las 12 del mediodía y tenemos horas de andar caminando acá y no encontramos el refugio. Y el refugio estaba ahí, pues, hermano, a la vuelta. Pero es que somos así aún en nuestra manera de vivir. No nos sometemos a reglamentos, mis hermanos, sino que somos muy prácticos nosotros. Somos muy conocedores nosotros. Tenemos mucha experiencia de vida quizás, y eso nos hace autónomos para vivir en un mundo que ni conocemos. Yo le hago una pregunta. ¿Usted sabe qué va a pasar mañana? Y puede tener una programación para mañana. Puede estar programado para toda esta semana o para el mes próximo. Usted puede tener ya un programa, pero ¿sucederá? ¿Se llevará a cabo todo eso que usted ha planificado? Pues párese un momento y consúltele a Dios. ¿Es posible? ¿Es correcto lo que estoy haciendo? Porque, mis hermanos, necesitamos. En la Biblia encontramos señales de precaución. Y que no son señales, mis hermanos, que nos van a castigar. Son señales de precaución antes de llegar al peligro. Antes de que tú recibas una paga o antes de que tú vayas a perder. Por eso son de precaución, como las encontramos en las calles. Son de precaución, nos evitan. Si nosotros estamos atentos a esas señales de precaución en las calles o en los lugares donde vamos a evitar tantos problemas, ¿no es así? Mire, hay personas que mensualmente reciben 2, 3, 4, hasta 5 multas de los que manejan. Porque no respetan las leyes. Porque no están atentos a las señales. Se los cuento, se los he contado muchas veces, pero para los que son nuevos, cuando se abrió la primera filial de Puerto de Mare, nosotros salíamos de Leñano con mi esposa y íbamos a los evangelismos, a los cultos, y como estábamos en eso de que todavía no se decidía quién tenía que ir, yo no había cambiado mi horario de trabajo, entonces salía del trabajo, hermanos, como que era loco para llegar a tiempo de los cultos, de la evangelización a Puerto de Mare, y no andaba viendo las señales. Después de 2 meses, porque no es que el comune hoy cometiste una infracción y ya mañana te llega la multa.
Después de 2 meses me comenzó a llegar la primera rata, la segunda rata, la tercera rata. Pagué una cantidad de multas que usted no tiene ni la menor idea. Porque yo pasaba en la mañana, antes del culto y después del culto la misma calle, a una velocidad que ahí no se tenía que correr esa velocidad. Entonces, multa para venir, multa para irme, multa para venir, todos los días de culto, al mes, a los 2 meses, ¿sabe cuánto me llegó? Ya ni quería abrir la casela postal porque ya sabía lo que allí había. Pero yo conocía la calle. Pero yo conocía el camino para llegar a Puerto de Mare. Pero no tomaba en cuenta las indicaciones. Y así nos sucede en la vida espiritual. Así nos sucede, mis hermanos, a muchos de nosotros. Llevamos una vida de religiosidad y creemos que estamos viviendo bien, pero no, mis hermanos, porque no nos paramos un momentito y no miramos la situación y consultamos a Dios si es correcto lo que yo estoy haciendo. Y esto es importante, mis hermanos, para que nosotros podamos llegar con bien al final del camino. Tenemos acá 66 libros que nos dan indicaciones para el final feliz. Hay 66 libros que nos advierten para que podamos llegar a un final feliz. Hay 66 libros que te dicen el castigo que recibirás si no respetas estas indicaciones. Hay de precauciones, hay indicaciones para que te vaya bien, pero está en nosotros. Vea lo que dice Primera de Timoteo 1, 8, 10. ¿Para qué nos fue dada la ley, mis hermanos? ¿Para qué nos fue dada esta palabra? ¿Qué dice? Pero sabemos que la ley es buena. ¿Y saben quién dice que la ley es mala? Todos los que están presos. Ellos se consideran inocentes, que por error están ahí, que el policía tuvo la culpa. Ellos no, son pocos los que reconocen. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa. Yo una vez regresaba a mi casa y voy en el segundo carril. El primer carril estaba un poquito lleno de autos, ya había pasado quizá unos seis carros. Y voy en el segundo carril pasando y veo la volante, policía del estado. Y al momento que la vi dije yo, paz, aseguración, llantas, el bolo pagado, sí, todo bien, la cintura, sí, paso. Nomás pasé unos 10 metros, pum, se salió la volante, me puso las luces y me dijo que me acostara. Me metió en una gasolinera y me dijo, dame el libreto. ¿Qué pasó? No has hecho la revisión. Yo dije, la revisión. Hoy basta que te vean la placa, mi hermano. Con la placa y te controlan cómo está tu carro. Y yo dije, este es el colmo. Porque cada vez que yo agarro un auto, lo reviso, voy a ver si está bien todo y si ha hecho la revisión. Y yo como mecánico, ¿sabe? Me quedé callado. Al final
no dije nada. Le dije al policía cuando ya me dio la multa, le dije, ¿sabes qué? ¿Cuál es el colmo? Que soy mecánico. Me dispiace, me dijo. Si yo no hubiese tenido ese problema, el policía no me detiene. Pero cuando violamos una ley, mis hermanos. 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada ¿para quién? ¿Y quiénes somos nosotros? Vea esto, mis hermanos, porque dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los... O sea, la ley a nosotros no debería de darnos problema. Pero cuando ya nos volvemos transgresores, cuando ya nos volvemos desobedientes, cuando nos volvemos impíos, pecadores, entonces la ley, paz, nos manda su boleta. Nos manda lo que nos corresponde, los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuantos se opongan a la sana. Pero nosotros no debemos de preocuparnos de nada de eso, ¿verdad? Gracias por los amén. Pero veo que quizás está preocupado. Porque si a alguien le se siente mal por esta palabra, mis hermanos, es porque sus caminos no están correctos. Porque el que anda bien, mis hermanos, no se debe de preocupar por la ley. El que cuida su diario caminar, mis hermanos, no debe de estar preocupado. Si yo traté de pasarle a la volante porque yo consideraba que estaba bien, si no, en el momento que la veo, papá, me quedo por ahí, me meto también en la cola. Si yo he visto, mis hermanos, cuando voy en la autoestrada, voy tranquilamente porque con el carrito que Dios me ha dado, con ese no puedo correr. Yo voy ahí en mi corcilla, ¿no? Y veo los carros que van. Bum, bum, bum. De repente ven que va la policía y ya van toditos atrás. Si nosotros como cristianos supiéramos entender que el Espíritu Santo va con nosotros, que Él es nuestro guía, ¿sabe cómo camináramos? Cuando veas algo, detente, reflexiona. Si hay algo en tu vida que te dice que no estás siguiendo bien, detente, reflexiona, párese, mire, no se aviente. No se deje ir con su impulso, con sus emociones. Dios, mis hermanos, el Dios que nosotros tenemos nos da estas advertencias. ¿Qué dijo Dios a Abraham cuando iba a destruir a Sodoma y Gomorra? ¿No se lo voy a decir a mi siervo? ¿No se lo voy a comunicar? Sí, se lo voy a comunicar. Y comenzó un discurso Abraham con Dios, porque sabía Abraham que allá estaba su pariente. Dios nos advierte, mis hermanos, no crea que Dios nos va a tomar de sorpresa aquel día cuando pase lista por cada uno de nosotros y te diga, viene, como le dijo a Job, vamos a hablar un ratitito. Como decía ayer la palabra, viene que acá está el expediente. Desde cuando tú naciste, mira, acá están todos los puntos que vamos a tratar hoy. Y usted va a decir, pero nadie me los dijo. No, o sea, ya estaba aquel peloncito gordito.
Me costó llegar quién era, ¿verdad? A ese usé ese día para decirte que hay caminos que tienen sus precauciones, que tienen sus advertencias, que tienen sus obligos donde tú tienes que ir y los tienes que respetar. Primera de Corintios 10, versículo del 7 al 11. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día. ¿De quién está hablando el escritor acá en este libro? Los que tienen hermanos mayores, a los que tienen hermanos mayores, o sea, los más pequeñitos, cuando los iban a castigar los padres, ¿qué les decían? Así como castigué a tu hermano, así como castigué a tu hermana, así te voy a castigar a ti también. Porque así como él falló, así estás fallando tú también. Dios no ha cambiado las leyes, mis hermanos. Las leyes fueron establecidas por Dios desde el principio. Dios no ha cambiado. Como decía nuestra hermana Samantha un día jueves, Ansi, se nos han aumentado más. Nueve. Ni tentemos, como decía ayer, no tientes la paciencia de Dios. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni, ¿sí? Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Hermanos, ay, que Dios nos ayude. 11. Y estas cosas les acontecieron. ¿Cómo? ¿Ejemplo para quién? ¿Y están escritas para quién? ¿Para qué? A nosotros, a quienes ha alcanzado los fines. O sea, ¿tenemos excusas? ¿Tenemos problemas en entender esto? Y no es que Dios nos quiere meter temor. No es que Dios hoy quiere afligirte. No, lo que Dios nos está diciendo es que si eso le sucedió a ellos, por ejemplo, es para que nosotros no sigamos el mismo camino. Es porque a nosotros quiere salvarnos. No es porque Dios quiera castigarnos. Es porque Dios nos ama, mis hermanos. Este es el consejo para esta mañana, es que nosotros, mis hermanos, respetemos las leyes ya establecidas por Dios. No solo los 10 mandamientos, mis hermanos, no solo un poco de preceptos, un poco de estatuto, sino aún todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó escritos ya en el Nuevo
Testamento y son para nosotros, para que vivamos conformes esas indicaciones y no nos perdamos del camino que nos lleva a la vida eterna. No te vas a perder, mi hermano, no vas a equivocarte, no vas, mis hermanos, a desviarte. Si tú recibes esta palabra y la vives diariamente, tu camino será un camino feliz. Un camino, mis hermanos, que no te lleva a la perdición, que no te lleva al peligro. Pero nos cuesta entender esto, nos cuesta vivirlo, nos cuesta, mis hermanos, llevarlo diariamente. Este camino, mis hermanos, de este mundo, como este mundo está caminando, hay tanto peligro, hay tanta tentación, hay tanto que te quiere persuadir, pero tú tienes un modelo a seguir. Decides tú. Decides tú. Ahí están las señales, ahí están las indicaciones. Proverbios 3, 5, 8, ¿qué dice? Proverbios 3, 5, 8. Le hice una pregunta hace unos minutos. ¿Usted conoce el mañana? Dios sí lo conoce. Muchas personas vienen a estos países para conocer la historia y no se van si no tienen un guía, porque necesitan que alguien les haga ver la historia, les haga conocer. Una vez nos fuimos acá, mis hermanos, a Como, acá al lago ese. Agarramos ese trayecto donde a uno le van dando indicaciones, y ese hombre comenzó a hablar y dijo: esa vila era de los 500, esa vila es de los 800, ahí vivió fulano, ahí vivió mengano. Yo en ese entonces, mis hermanos, no sabía nada de historia. Yo dije: ¿quiénes eran ellos? Para mí eso no tenía valor. Para mí eso fue una inversión perdida. Pero para el que conoce la historia, se da cuenta. Ahora hay gente que va allá a Como preguntar dónde vive ese famoso americano. ¿Quién? Todos lo saben, ¿verdad? Les gusta la farándula. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. No seas sabio. Es que yo opino. Tú no opinas nada, le dijo. No, es que yo, nada. Todos creemos tener la razón. Todos creemos estar en lo correcto. Pero Dios, que conoce los caminos, Dios que conoce el mañana, Dios que conoce el futuro, a Él debemos de consultarle. Teme a Jehová y apártate del mal. 8. Porque será, ¿qué será? Medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán. ¿Quieres vivir en abundancia? ¿Quieres vivir bien? Fíate de Jehová, pon en práctica su palabra. Si Él te dice de ofrendar, si Él te dice de diezmar, si Él te dice de ser generoso, si Él te dice de ayudar a una persona, si Él te dice de dar, es porque Él te quiere dar aún más.
Pero nosotros, mis hermanos, vamos siempre buscando nuestros intereses, pero nosotros vamos buscando apropiarnos de todo. Eso es lo que nosotros creemos, eso es nuestra propia opinión, que guardando de lo que ya nos entró, nosotros vamos a ser felices en el porvenir. ¿Sabes cuánto te puede durar eso? Pero ¿sabes cuánto te puede durar un favor que le puedes hacer a alguien? Que esa persona Dios la va a usar, o otras personas Dios va a usar para bendecirte en tu problema. Pero bendice. Fíate de Jehová. Si Dios te lo está diciendo, es porque Él quiere un final feliz para ti. Mire, volviendo a las leyes de los conductores, a veces uno dice, son 50 metros, son 100 metros que me voy a hacer acá en sentido contrario. No viene carro, no hay nadie. Yo me voy acá. Nomás llegas a la vuelta, ahí estaba el policía. Tú creías hacerlo a tu manera. Pero el Señor, que ya conoce tus intenciones, te hizo entender que eso no se debe hacer y ya te puso el policía ahí. Y te la agarras con el policía. Que no tenía nada que hacer. ¿Por qué no se estuvo en su casa? ¿Por qué no se quedó en la caserma? No, si para eso está la ley. Para castigar al transgresor. Hace una fermata en el tren de aquí solo para llegar ahí al pasante. Ahí te cae. Fue un mes de agosto. No teníamos carro, veníamos para la iglesia. Qué vergüenza hoy, mis hermanos. Pero lo tengo que decir para testimonio. Las billeterías Aleñano cerradas, no existían todavía esas maquinetas, ¿eh? Hoy existen maquinetas por todos lados, esa es una excusa si usted no hace el billete. No existían. Llego al del tren, me subo y me voy para el del tren y le digo, voy para Chertosa, necesito el billete, somos dos. Ya te lo voy a hacer. Me senté ahí a esperarlo, salía en cada fermata a ver las puertas, se cerraba la puerta y se volvía a meter a la cabina. El billete nunca me lo hizo, llegué a Chertosa y no me hizo el billete. Llego a Chertosa y comienzo a buscar una billetería para el tram, todo cerrado. Y el del tram no te hace el billete. Y yo le dije a mi esposa, vámonos entonces una fermata para la iglesia, vamos. Ahí estaban en el Capolínea. Y ya estaba el pulmino ahí. Y ya estaban unos hermanos en el pulmino. Espero que no, creo que no hay ninguno de ellos. Menos mal no era pastor todavía. No, pero ya era cristiano. Qué vergüenza, hermanos. Y yo le dije, mire, vengo desde Leñano. Le dije al del tren que me hiciera el billete. No me lo quiso hacer. Ya casi me ponía esa otra multa también. No es mi culpa, lo siento. Te debes de preparar. Sabes que en agosto todo se cierra y si tú tenías que viajar, tienes que prepararte con el billete. Me quedé callado y dije, tienes razón. Tú estás para hacer respetar la ley. Y nosotros, como cristianos, tenemos que dar el ejemplo. Así es que muchas veces Dios tiene que utilizar, mis hermanos, la ley para enderezar nuestros caminos. Muchas veces Dios tomará las medidas de obligación, no solo las de advertencia, sino las de obligación, las de peligro, para hacernos entender que tenemos que cambiar manera de vivir, manera de caminar. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final es camino de muerte. Lo sabemos perfectamente bien, mis hermanos, pero muchos de nosotros no nos gusta pedir consejo. Muchos de nosotros, mis hermanos, no estamos en grado de ir y pedir el consejo y aceptarlo, porque lo queremos, creemos que somos, sabelo todo.
Y acá habemos bastantes ignorantes. ¿O no? En alguna área de nuestra vida somos ignorantes. Y bien ignorantes. Pero aceptarlo no es de todo. No es de todo, mis hermanos. Hay cosas que para mí nunca en mi vida había puesto una vacuna, una inyección. Y yo eso no era para mí. Gracias al Señor que puso a mi esposa en el camino para que yo practicara. Así es que hoy confiadamente, si usted necesita, dígame. Pero cuando estábamos en el COVID le dejaron unas inyecciones a mi esposa y tuve que ponérsela. Hasta con la cinta métrica estaba ahí, porque me dijeron tantos centímetros, paz, marcaba, tas. Era ignorante en eso, hermano. Pero el que es práctico agarra la inyección hasta con los ojos cerrados, se la pone y no pasa nada. ¿Usted cree que mi esposa no oró antes, durante y después? Porque no sabía si eso le podía causar un daño. Pero esto, mis hermanos, yo en el momento llamé a nuestra hermana Ivania, a Isaac le estuve molestando diciendo, mira, esto y aquello, porque soy ignorante. Pero aceptarlo, mis hermanos, es muchas veces duro para cada uno de nosotros. Y en el área espiritual, miren lo que dice Deuteronomio, capítulo 29. Deuteronomio, capítulo 29. Vamos a leer así varios versículos. Creo que no, si usted abra su Biblia y abra ahí el capítulo 29. Al final del capítulo 29 hay un versículo muy lindo, pero leamos el versículo 1. Dice: estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Ok. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos y las señales y las grandes maravillas. O sea, Moisés está hablando y les está diciendo al pueblo de lo grande y poderoso que era Dios, las cosas tan poderosas que les había mostrado, y les dice más adelante, dice el versículo 5: y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestro vestido no se ha envejecido sobre vosotros, ni vuestros calzados se han envejecido sobre vuestros pies. ¿Cuánto? ¿Cuánto le dura a usted un par de zapatos hoy? Si va al chinese no le dura propio nada. 40 años, mis hermanos. Y las mujeres no se lamentaron que tenían un solo par de zapatos para todos los vestidos. Ni bastantes vestidos, un solo vestido para un par de zapatos. Versículo 6 dice: no habéis comido pan ni bebisteis. ¿Y usted por qué quiere beber vino? Pueblo de Israel, 40 años no bebió vino ni sidra, para que supieras que yo soy Jehová tu Dios. ¿Queremos que Dios vaya con nosotros o queremos nosotros ir con Dios? ¿Queremos caminar de acuerdo con Dios? Pues pongámonos de acuerdo con Él. Aceptemos lo que Él nos dicta, lo que Él nos dice, cómo tenemos que vivir. Versículo 9: guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por
por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Versículo 17: y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra y de plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de vuestro Dios, de nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel. Estamos en medio de un mundo, mis hermanos, del cual tenemos que cuidarnos a no contaminarnos, y por eso Dios nos ha dejado esta palabra para que miremos, nos paremos, observemos el camino que debemos de andar. No nos vamos a perder, mis hermanos, por ignorante, nos vamos a perder conociendo la verdad. Está en nosotros. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga con sus corazón diciendo: tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita. ¿Dónde? Y Jehová, ¿qué? Debajo del cielo. Y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escritas en este libro. Hay leyes escritas en la ley para bendecir y leyes escritas para maldecir. ¿A quiénes les llegarán? Último versículo, el 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nadie más que para nosotros y para nuestros hijos para siempre, no para un tiempo, para siempre, para que las cumplamos todas las palabras de esta ley. Decide usted. No se va a perder por ignorante, porque usted conoce ya la palabra. Usted tiene un pueblo que le sirvió de ejemplo. Tenemos la historia. Hemos visto, mis hermanos, un Dios poderoso obrar en un pueblo que muchas veces el Señor le llamó la prostituta, la rebelde, porque nunca quiso caminar conforme a lo establecido por Dios. Que no nos vaya a pasar a nosotros igual. No seamos saberlo todo, mis hermanos. Es importante saber, pero no solo para llenarnos de conocimiento, sino para llevarlo a la práctica. Que lo que hemos adquirido, lo que hemos llegado a conocer, nos lleve a la salvación y no a la perdición. Hay mucha gente, mis hermanos, que últimamente se está lamentando y dice: ya no tengo fuerzas, ya no quiero venir a la iglesia y ya no quiero servir. ¿Te estás debilitando? ¿Te está consumiendo este mundo? ¿Sabe cómo se debilita uno en este mundo? ¿Cómo el cristiano está viniendo a menos? Porque el mundo te está absorbiendo. Te quitó el tiempo de orar, te quitó el tiempo de leer la palabra de Dios, te quitó el tiempo de ayunar, porque el trabajo te consume. Los quehaceres de la casa te consumen. Ese afán por las cosas que hay que hacer durante el día. Ya no tienen tiempo la gente de sentarse, de reflexionar, de estudiar la palabra de Dios. Parémonos un momento, mi hermano. Ya no hay tiempo de estar en familia. ¿Por qué? Porque las
el sistema de este mundo te roba el tiempo. 5 minutos de teléfono cuando te levantas, 5 minutos de teléfono cuando estamos a la mesa, 5 minutos de teléfono cuando estamos que íbamos a platicar, pero el teléfono te sonó y nos quitó la conectividad y nos perdimos. Ibas a estudiar, ibas con el teléfono o estudias aún con el teléfono y te sonó ahí la notificación, te sacó del tema. Te perdiste y se te fueron la media hora que tenías dispuesta, la hora que tenías dispuesta para estudiar la palabra de Dios, pero se te lo consumió un aparato, un sistema. Esta es la realidad, mis hermanos. Segunda de Pedro 2:21. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido apartarse del santo mandamiento que les fue dado. ¿Para quién es eso? Para el mundo. Para nosotros, mis hermanos. Para nosotros que conocemos la palabra. Qué triste será. Es feo, mis hermanos, cuando uno, ¿a quiénes de ustedes le ha sucedido perderse? Bueno, hay quienes que no vamos a hablar, ¿no? Se pierden ya para ir al Capolínea, en vez de agarrar para el Capolínea, agarran para Arese. Pero a mí me ha pasado 2 veces, me he perdido acá en Italia. Una recién venido y una por creer saberlo todo. Me perdí un día de la Viale Monza yendo a Centrale. Regresando de Centrale llegué a la Piazza Loreto y hoy le entiendo, pero en ese momento en vez de agarrar la Viale Monza agarré para el Lambrate. Y caminé, eran las 6 de la tarde, ya estaba oscuro, y caminé, mis hermanos, no sé hasta dónde llegué, creo que llegué hasta Segrate. Pero yo decía, pero si estaba cerca, está cerca de Loreto a Monza, a donde yo vivía, que era Turro, estaba cerca, pero ya caminé tanto. 2 veces me he perdido, la otra me perdí acá por Leco. Y no por ignorante, sino por querer saberlo todo. Antes no había tontón, mis hermanos, antes había una cartina, en carta, uno tenía que saber leer, es de página, de a qué página tenías que pasarte. Y entonces ya habíamos terminado de trabajar, agarré el libro y le dije al motorista, sí, nos vamos a ir sin la carta. A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, y buscaba una vía gruesa que me trajera a la tangencial. Cuando vine a sentir iba llegando a Leco, en vez de agarrar para Milano. ¿Sabe cuánto cristiano está yendo así? Cree estar caminando en la vía correcta y todos sus caminos lo están alejando de Dios. Toda su manera de vivir lo está alejando de Dios. Isaías 55, 8, 9. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles son tus caminos? ¿Se encuentran con los de Dios? ¿Van de acuerdo con los pensamientos de Dios? ¿Va de acuerdo con el camino de Dios? Amén. ¿Está acá todavía? ¿A cuántos de ustedes Dios les ha clavado algo en su corazón que tienen que hacer en el camino del Señor? Un servicio que tienen que dar, un don que tengan, un talento que tengan.
¿Está funcionando en su vida? ¿O simple y sencillamente está en las 4 flechas usted ahí esperando y no ha accionado? ¿Está esperando que Dios lo tome de la mano y usted no ha comenzado a caminar con Él? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos. O sea, no son, ya Dios no encuentra un acuerdo en nosotros. Porque no nos dejamos moldear por Él, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea, Dios ya conoce nuestros pensamientos. Dios ya conoce nuestros caminos. Y no hay esa conectividad, no hay ese acuerdo con los caminos de Dios ni con los pensamientos de Dios. 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos. No, es que Dios no está enfocado en las cosas terrenales. Dios está enfocado en que nosotros vayamos a las cosas celestiales. Que pongamos nuestra mirada ahí arriba. Mis pensamientos más que vuestros pensamientos. 10. ¿O le dije? 8, 9. ¿Cómo estamos, mi hermano? ¿Te has puesto a pensar? Ya estamos al 8º mes de este año, desde que Dios nos dio este tema. Y muchos de nosotros no hemos iniciado todavía a caminar estos caminos de Dios. Muchos de nosotros seguimos todavía en nuestras sendas en nuestras sendas que hemos elegido nosotros y no nos hemos vuelto a las sendas antiguas. Si Dios nos dio esto es porque nuestros caminos están un poco torcidos. Santiago 4, 13, 17. Ya estoy terminando. Un minutito. Aguánteme un minutito más. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos, ¿sí? ¿Ya está planificando para mañana usted? Y estaremos allá un año. Hace 20 años dije que yo venía acá a Italia por 4 años. Mis planes. Traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es? Pecado. El no querer hacer lo bueno ya nos cuenta como pecado. Así es que, mis hermanos, parémonos un momentito. Reflexionemos nuestros caminos. Que no nos estemos siguiendo desviadamente y más adelante vayamos a encontrar sorpresas. ¿Cuáles pueden ser esas sendas antiguas, mis hermanos, de lo que nos está hablando el profeta Jeremías? ¿Desde cuándo nosotros nos desviamos?
Hoy podemos verificar, mis hermanos, cuando tomamos esos aparatitos electrónicos y vamos por unas vías y nos salimos de la ruta. Ahí nos señala cuando nos estamos desviando y nos dice regresa. Regresa, regresa, cruza a la derecha, toma la rotonda y agarra a la izquierda, y te está diciendo y no te deje en paz, y no te deje en paz. ¿Sabe cuánto cristiano Dios le está diciendo? Regresa, 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 no te vayas por ahí. Yo soy uno, hermano. Yo ese tontón no lo escucho. Yo no me dejo guiar por él. Le hablo así mecánicamente de esa cosa. Solo cuando ya estoy por llegar a la villa para buscar el número, le digo, ok, ¿dónde está el número? Decime dónde está el número, a la derecha o a la izquierda. Pero durante todo el camino yo no lo sigo. ¿Por qué? Porque creo saber la villa, porque creo saber las calles donde tengo que dirigirme. Pero esto, mis hermanos, humanamente, pero en las vías del Señor no debe de ser así. En el camino del Señor no tenemos, mis hermanos, nada seguro del mañana si no nos dejamos guiar por Él. Esta es la gran diferencia, mis hermanos. El modernismo que hoy tenemos, lo atractivo, la moda, mis hermanos, nos está desviando. ¿Es necesario todo ese modernismo? ¿Es necesario todo eso atractivo que el sistema nos está enseñando? Al que tiene el mejor televisor, al que tiene el mejor teléfono, al que tiene el mejor carro, al que tiene la mejor casa. Todas esas cosas, mis hermanos, no es que no están bien, pero si te están desviando del camino de Dios, párate un momentito, reflexiona. Gente que deja de diezmar porque necesitas esos centavitos para comprarse el último modelo de teléfono. No, yo no, algunos sí. Parémonos, parémonos un momentito y seamos observativos del camino que estamos llevando. Veamos si estamos siguiendo a Cristo o estamos siguiendo el sistema del mundo. Informémonos. Tenemos esto para informarnos. Publicidad, ya viene el IBEA también, que te informa, te da la información necesaria para que puedas caminar en la voluntad de Dios. Bueno, volviendo a la antigüedad, hoy tenemos calles, mis hermanos, asfaltadas y con todas las indicaciones. Antes habían veredas, eran caminos donde la gente caminaba a pie. Hacían esos caminos de tanto pasar y pasar, se va limpiando, el monte ya no crece y quedaban esas señales, pero cuando venía el invierno, la gente no viajaba, crecía la hierba y esos caminos se perdían. En el contexto de ese versículo, eso nos está diciendo el Señor. A veces hay tantas cosas que nos han nublado y el camino no se ve más. Párate. Pregunta, la gente del lugar sabía, mire, para llegar a tal parte, ¿por dónde va el camino acá? Y le decía, ahí recto váyase porque ahí lo va a llevar recto. Párate, detente, pide consejo. Estoy por tomar una decisión, pastor, estoy por tomar una decisión, hermano, ¿usted qué me aconseja? No lo creas todo. No te creas ni a ti mismo, que puedes estar siendo influenciado. Párate, párate, póngase de pie. Romanos 8, 1 al 9.
Ahora pues, para nosotros, mis hermanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme. Mire qué bueno es Dios, mis hermanos, qué grande es Dios. Nos ha dejado una preciosa palabra para instruirnos, pero a nosotros también nos ha dado su Santo Espíritu para que nos guíe, para que nos hable al corazón, al alma, al espíritu. 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme, ¿sí? Que no le atraiga este mundo esas cosas atractivas. Recuérdese que Satanás tiene sus armas. Él sabe cómo atraerte. Él sabe cómo atraer al joven. Él sabe cómo atraer a la joven. Él sabe cómo hacer tropezar un matrimonio. No, cuidado, mi hermano, mi hermana, cuidado, joven, jovencita, cuídate, no andes conforme a la carne. Habla con el Espíritu Santo. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Siga. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden. Esto es tremendo, mis hermanos. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 9. Mas vosotros, ¿sí? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, si usted no se deja guiar por el Espíritu Santo, si usted no tiene al Consolador, si usted no habla con Él, si usted no le pide el consejo, si usted no le permite que Él le marque sus pasos, estamos en graves problemas. Estamos en problemas muy, muy, muy grandes. Por eso dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos, observe, mire, pregunte por dónde tiene que caminar, cuál sea el buen camino. Y cuando usted esté seguro, y cuando usted se haya informado, y cuando usted haya visto con sus ojitos dónde tiene que ir, entonces comience a caminar. Pero no camine a ciegas. No camine a ciegas. Estos jóvenes han hecho unos juegos, la mayor parte de nosotros los hemos visto, donde está esta enseñanza: vendados de sus ojos, a la derecha, a la izquierda, adelante. ¿Quién los está guiando? Hay una persona, hay un líder. Y ellos se confiaban en lo que estaban diciendo. Patea con el derecho, patea con la izquierda, da un paso adelante. Así debe de ser nuestra vida. Decirle al Espíritu Santo dónde tengo que caminar,
Conozcamos los caminos, mis hermanos. No vayamos a tientas, no vayamos en oscuro. El mundo vive en tinieblas, mas nosotros tenemos la luz que es Cristo y que nos guía a toda verdad. Dele gracias al Señor esta mañana. Que el consejo de su palabra pueda llegar a nuestro corazón, que nos